En más de alguna ocasión en que te encuentras en el desarrollo de un proyecto importante, quizás has llegado a sentir la sensación de desesperación por no tener el tiempo suficiente como para completar este proyecto a tiempo. Quizás te faltó una planificación más óptima a tu realidad. Quizás no entendiste el tema y dejaste postergado el tiempo para el buen entendimiento del tópico específico. O quizás te enfrentaste a un desafío profesional en que te has sentido que no tienes las habilidades y conocimientos suficientes para desarrollarlo. Cualquiera sea el origen de estas sensaciones, debes tener en cuenta que la procrastinación es un hábito nocivo que desarrollamos en nuestra vida profesional y personal, más a menudo de lo que piensas. A lo largo de mi carrera profesional, he visto muchas personas caer en este hábito y que, en consecuencia, muchas veces no logran el cumplimiento de sus objetivos profesionales y personales. Quédate con nosotros en este video y veremos qué es la procrastinación, cómo identificar los momentos en los que procrastinamos y qué podemos hacer frente a este hábito. La procrastinación deriva del verbo latín procrastinare, postergar hasta mañana. También tenemos una derivación de la palabra griega akrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. La procrastinación es, sin embargo, mucho más que postergar voluntariamente. En realidad, es hacerse daño a uno mismo. La autoconciencia es una parte importante para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal, porque nos sentimos mal y eso sucede efectivamente. Cuando procrastinamos, no solamente estamos conscientes de que estamos postergando la tarea que teníamos que hacer, sino que también pensamos internamente que hacerlo es una mala idea, y aún así lo hacemos de todas maneras. Los científicos dicen que la procrastinación es fundamentalmente irracional. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas para ti mismo. Desgraciadamente, nos enganchamos en un círculo irracional de procrastinación crónica debido a nuestra incapacidad de mantener estados de ánimos negativos en torno a una tarea. La procrastinación que a veces maneja nuestras vidas se debe a estados de ánimos negativos. La procrastinación no es un defecto de carácter o una maldición misteriosa que afecta nuestra habilidad para administrar el tiempo. Es una manera de enfrentar emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas, como por ejemplo el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el resentimiento y otras. La procrastinación es un problema de regulación de emociones, no es un problema de gestión de tiempo. Se ha descubierto que la procrastinación es la elección de la reparación del estado de ánimo a corto plazo, por encima del objetivo de las acciones planeadas a largo plazo. De forma simple, la procrastinación consiste en enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimos negativos en vez de dedicarse a la tarea específica que se tiene que hacer. Nuestra aversión depende de la tarea que teníamos que hacer. Podría ser que la tarea misma es poco placentera, como tener que limpiar un baño sucio u organizar una aburrida y larga hoja de cálculo. También podría resultar de sentimientos más profundos, relacionados con la tarea de cómo dudar de uno mismo al tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad. Si miras un documento en blanco, pudieras estar pensando, no soy tan inteligente para escribir esto. Incluso si lo soy, ¿qué va a pensar la gente de él? Escribir es tan difícil. ¿Qué pasa si lo hago mal? Lo anterior
puede llevarnos a decidir que dejar de lado el documento y en cambio es mejor limpiar los vasos de la cocina, es una muy buena idea. Sin embargo, eso solo incluye las asociaciones negativas que tenemos con la tarea, y esos sentimientos todavía existirán cuando volvamos a la tarea junto al estrés y la ansiedad aumentados, y sentimientos de baja autoestima y de culpabilidad. Antes de continuar, quiero preguntarte si te está siendo útil este contenido. Lo que hemos expuesto en este video es porque deseamos te sea útil y nos interesa saber tu opinión. Te sugerimos darle un like al video y te solicitamos suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los futuros contenidos, muchos de los cuales podrían venir desde tus comentarios. Existen investigaciones completamente dedicadas a los pensamientos rumiantes y sentimientos de culpabilidad que muchos de nosotros tenemos a raíz de la procrastinación. Los pensamientos que solemos tener sobre la procrastinación suelen aumentar nuestra angustia y estrés, lo que realmente realimenta la procrastinación, según las investigaciones. Es importante recalcar que el alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que realmente hace muy vicioso el círculo. En el presente inmediato, suspender una tarea brinda alivio y hemos sido recompensados por procrastinar. El conductismo básico nos enseña que cuando somos recompensados por algo, tendemos a hacerlo de nuevo. Precisamente, esa es la razón por la cual la procrastinación tiende a ser no una conducta de una sola vez, sino que es un círculo que fácilmente se convierte en un hábito crónico. A medida que pasa el tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solo para la productividad, sino que tiene efectos destructivos medibles en nuestra salud física y mental. Estos son el estrés crónico, la angustia, baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión y ansiedad, hábitos deficientes de salud, enfermedades crónicas e incluso hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente, la tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades a corto plazo en vez de las necesidades a largo plazo. Las investigaciones científicas han demostrado que a nivel neuronal percibimos a nuestro yo del futuro más como extraños que como parte de nosotros mismos. Cuando procrastinamos, hay parte de nuestro cerebro que realmente piensa que las tareas que estamos suspendiendo son problemas de alguien más. Peor aún, somos incluso menos capaces de tomar decisiones bien analizadas y orientadas al futuro en medio de una situación de estrés. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosos o inseguros, la amígdala, que es la parte del cerebro que funciona como detector de amenazas, percibe esa tarea como una amenaza genuina, en este caso a nuestra autoestima o nuestro bienestar. Aun cuando intelectualmente reconozcamos que suspender la tarea nos dará todavía más estrés en el futuro, nuestro cerebro está todavía conectado para preocuparnos más por la amenaza del presente. Los investigadores llaman a este fenómeno secuestrar la amígdala. Desgraciadamente, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. A pesar de la abundancia de los trucos de productividad que se enfocan en cómo hacer más trabajo, generalmente no abordan de raíz la causa de la procrastinación, lo que en muchas ocasiones atrae bajas notorias en el rendimiento de los equipos. Tenemos que darnos cuenta que la procrastinación es un asunto de emociones y no de productividad. La solución no está simplemente en descargar una aplicación de gestión de tiempo
o en aprender nuevas estrategias de autogestión. Más bien, tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Los investigadores dicen que nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado la mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez, hasta que le demos algo que genere una recompensa mayor. Para reconfigurar cualquier hábito, tenemos que darle a nuestro cerebro lo que los investigadores llaman la mejor y más grande oferta. En el caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa antes que evadir una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente, sin causar daño a nuestro yo del futuro. La dificultad de romper la adicción a procrastinar es que existe un número infinito de acciones sustitutas potenciales que todavía podrían ser formas de procrastinación. Es por ello que la solución tiene que ser interna y depende absolutamente de nosotros mismos. Por favor, te pedimos que nos dejes tus comentarios respecto a este tema u otros temas que sean de tu interés que podamos abordar en este canal. Si este contenido te ha sido de utilidad, no olvides darnos un like. Nosotros nos comprometemos a seguir publicando contenido que sea de utilidad para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuándo publicamos un nuevo video. Adiós y que tengas un excelente día.